Le di la combinación de la caja fuerte. Y en ese momento, supe que todo había terminado para él. Ustedes quizás piensen que soy un viejo tonto, que le abrí la puerta de mi casa al lobo. Y en cierto modo, tienen razón. Pero lo que mi yerno Marcos no entendió, es que a veces la trampa más efectiva, es la que parece una rendición. Él creyó que había ganado. Creyó que el viejo Arturo, el hombre que pagó por su casa y financió su negocio, finalmente se había quebrado. Durante 5 años, desde que mi esposa Leonor falleció, él vio mi generosidad no como amor, sino como una debilidad para explotar. Pero subestimó una cosa, la memoria de un hombre que ya lo ha perdido casi todo, menos su dignidad. Esta es la historia de cómo usé su propia codicia para recordarle quién soy yo. Si te gusta esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Todo comenzó en un frío martes de noviembre, con una pila de papeles y la sonrisa más falsa que he visto en mi vida. Mi taller siempre ha olido a cedro y a paciencia. Durante 40 años ese fue el aroma que me recibía cada mañana, una mezcla del polvo fino de la madera y el aceite de linaza que usaba para dar el acabado a los muebles. Es el olor de mi vida, de una existencia construida con las manos. Mi casa, esta casa, no es solo un montón de ladrillos y madera, es un archivo de mi historia. Cada viga del techo la coloqué yo mismo, el piso de roble, que ahora cruje bajo mis pies en el silencio de la noche. Lo instalé con Leonor a mi lado, pasándome los clavos y sonriendo cada vez que nuestros ojos se encontraban. Vivíamos en un mundo tangible, un mundo de cosas que podías tocar, sentir su peso, y saber que eran reales. Un mundo que Marcos, con sus aplicaciones y sus planes de negocio en la nube, nunca pareció entender del todo. Después de que Leonor se fue, la casa se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa. Mis mañanas comenzaban antes del amanecer. El ritual era siempre el mismo, preparaba una taza de café, fuerte y sin azúcar, y me sentaba en el viejo sillón de cuero que está junto a la ventana del comedor. Es un sillón gastado, con grietas que parecen un mapa de todos los años que pasamos juntos. Desde allí, veía cómo la primera luz del día pintaba de gris a azul el cielo sobre el jardín. Sobre la mesita auxiliar siempre estaba la misma foto, Leonor y yo en nuestra boda, en 1987. Éramos tan jóvenes. Ella con su sonrisa que parecía iluminar el mundo, y yo con una mirada que decía que lo había encontrado todo. A veces en el silencio casi podía escuchar su risa, o el sonido de sus pasos en la cocina. Pero era solo el eco de la memoria, un fantasma amable que me hacía compañía. Mi refugio, mi verdadero santuario, era el taller al fondo del patio. No era grande, pero estaba perfectamente organizado. Mis herramientas colgaban en la pared, cada una en su lugar, como soldados esperando órdenes, sierras, formones, cepillos, muchos de ellos heredados de mi padre. Conocía cada mella, cada marca en sus mangos de madera. Trabajar allí no era un pasatiempo, era mi forma de pensar, de ordenar el mundo. El zumbido de la sierra de mesa era mi meditación. El lento proceso de convertir una pieza de madera en bruto en algo útil y hermoso me daba una sensación de propósito que el dinero en el banco nunca podría igualar. Fue con el dinero ganado en ese taller que criamos a Clara, que pagamos su universidad, que le dimos todo lo que pudimos. Cada dólar venía del sudor, del esfuerzo honesto. Recuerdo una tarde de verano, poco después de que Clara cumpliera 7 años, le estábamos construyendo una casa de muñecas para su cumpleaños. Yo cortaba las pequeñas paredes de pino, y Leonor las pintaba de un rosa pálido, el color de las peonías de su jardín. El aire estaba tibio, y olía a madera recién cortada y a pintura fresca. Clara corría por el patio, entrando y saliendo del taller para supervisar nuestro progreso, con los ojos llenos de una emoción pura. Cuando terminamos, sus manitas recorrieron el pequeño techo, las ventanas diminutas. «Es la casa más bonita del mundo, papá», dijo. Ese recuerdo, esa sensación de crear algo por amor, era el verdadero patrimonio de mi vida. No eran los $60,000 que le di a Marcos para su startup, ni los $25,000 para el pago inicial de su casa. Era ese momento. Los domingos eran para la familia.
Clara y Marcos venían a cenar. Yo preparaba el estofado de carne que a mi hija tanto le gustaba, llenando la casa con el aroma de romero y vino tinto. Esos eran los momentos en que intentaba convencerme de que todo estaba bien. Clara hablaba de su trabajo en la escuela, de sus alumnos, y su rostro se iluminaba. Yo la escuchaba, feliz de verla contenta. Pero entonces, Marcos tomaba la palabra. Siempre hablaba de proyecciones de crecimiento, de rondas de inversión, de la necesidad de escalar el negocio. Usaba palabras que sonaban importantes, pero que se sentían vacías, huecas. A menudo, mientras hablaba, su mirada recorría la habitación, deteniéndose en los muebles, en los cuadros, como si estuviera calculando su valor. Me daba la mano al llegar y una palmada en la espalda al irse, diciendo siempre, «Gracias por todo, Arturo, eres una roca». Pero su toque era frío, su gratitud un guión bien ensayado. Yo sonreía y asentía, pero una pequeña alarma sonaba en mi interior, cada vez más fuerte, advirtiéndome que la casa que yo había construido con tanto amor, estaba siendo tasada por un demoledor. Las grietas no aparecen de repente. Empiezan como fisuras delgadas, casi invisibles, que recorren la superficie de las cosas. Al principio las ignoras. Te dices a ti mismo que es solo el desgaste normal del tiempo. Pero luego, una mañana, la luz incide de cierta manera, y ves que la grieta es más profunda de lo que pensabas. Y sabes con una certeza helada que la estructura entera está comprometida. Para mí, las primeras fisuras aparecieron durante esas cenas de domingo que antes eran mi consuelo. Una tarde, mientras yo servía el estofado, Marcos miró por la ventana hacia el patio. Mi vieja camioneta Ford del 98 estaba estacionada junto al taller. Era un vehículo lleno de abolladuras y rasguños, cada uno con una historia, pero con un motor que yo mismo mantenía, y que nunca me había fallado. «Arturo, ¿de verdad?», dijo Marcos con un tono que pretendía ser de broma pero que no lo era. «¿Cuándo vas a deshacerte de esa chatarra? Es una vergüenza. Podrías conseguir un buen plan de leasing por unos $400 al mes». Clara se rió, una risa nerviosa. «Marcos, no seas así. A papá le gusta su camioneta». Pero su defensa fue débil, casi una formalidad. Yo no dije nada, solo serví la carne en su plato, sintiendo el peso del cucharón en mi mano. Esa chatarra había transportado la madera para construir la cuna de Clara. Había llevado a Leonor al hospital la noche en que nuestra hija nació. Había cargado los materiales para cada mueble que pagó la universidad de la que Clara se graduó con honores. Era más que metal y goma. Era un testamento de mi trabajo. Pero para Marcos era solo un pasivo, un objeto sin valor, porque no brillaba, porque no impresionaba a nadie en el club de campo al que aspiraba a pertenecer. Lo miré sonreír, limpiándose las comisuras de la boca con una servilleta de tela, y sentí un frío que no tenía nada que ver con el clima de noviembre. Semanas después, el tema cambió de mi camioneta a mi casa. Estábamos terminando el postre, un flan que yo había hecho con la receta de Leonor. El silencio era cómodo, o eso creía yo, hasta que Marcos lo rompió. «Estuve hablando con un agente inmobiliario, un contacto del trabajo», comenzó, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Dice que las propiedades en este vecindario se han disparado. Esta casa, Arturo, con el tamaño del terreno, podría venderse por no menos de $750,000. Dejó que la cifra quedara suspendida en el aire, como un anzuelo brillante. Clara lo miró, y por un momento vi una chispa de incomodidad en sus ojos. «¿Por qué mirarías el precio de la casa de papá, Marcos?». Él le puso una mano sobre el brazo, un gesto que parecía tranquilizador pero que era puro control. «Solo pienso en el futuro, cariño. Tu padre está solo aquí. Es mucho mantenimiento. Podríamos vender, comprarle un lindo apartamento cerca de nosotros, sin escaleras, con todas las comodidades. Y el resto, bueno, el resto del capital podría inyectarse en el negocio. Sería una jugada inteligente para todos». Sentí que el aire se espesaba. Él no estaba sugiriendo. Estaba planeando. Usó la palabra podríamos como si fuera una decisión conjunta, como si mi vida y mi hogar fueran una partida en su tablero de Monopoly personal. Puse mi cuchara en el plato con cuidado. El pequeño sonido del metal contra la cerámica resonó en el silencio.
Esta casa no es un activo, Marcos, le dije, mi voz tranquila pero firme. Es mi hogar, es donde crié a tu esposa. Él suspiró, una actuación de paciencia infinita. Arturo, entiendo el valor sentimental, de verdad que sí. Pero en el mundo real, el dinero estancado en ladrillos viejos no te sirve de nada. Piensa en ello como una forma de asegurar el futuro de Clara, de tus futuros nietos. Usó a Clara como un escudo, como siempre hacía. La misma táctica que usó cuando me pidió los $60,000, diciendo que era para construir un legado para nuestra familia. Miré a mi hija. Ella no me devolvió la mirada. Estaba observando sus manos, entrelazadas sobre la mesa. No dijo nada, y su silencio fue más doloroso que cualquier palabra que Marcos pudiera haber pronunciado. En ese momento, entendí que ya no era solo él. Su ambición se había convertido en la de ella, su visión del mundo, una en la que todo tenía un precio, había comenzado a eclipsar la nuestra, en la que las cosas tenían valor. La cena terminó poco después. Marcos me dio su habitual palmada en la espalda en la puerta. Piénsalo, Arturo, es lo más lógico. Cuando cerré la puerta, el clic del cerrojo sonó definitivo. Caminé lentamente hacia el comedor y me senté en mi viejo sillón de cuero. Miré la foto de Leonor y de mí, congelados en un tiempo más simple. La sonrisa de ella parecía preguntarme cómo había permitido que esto sucediera. Y yo por primera vez, no tenía una respuesta. Solo tenía una ira fría y clara, que comenzaba a tomar forma en mi pecho. El detonante nunca es una explosión. Es un clic. El sonido silencioso de una pieza final que encaja en su lugar, completando un mecanismo que ya no puede detenerse. Para mí, ese clic ocurrió un sábado por la tarde, 3 días después de que Marcos me presentara los papeles del poder notarial. El aire estaba quieto y olía a la lluvia que se avecinaba. Yo estaba en la cocina, lijando a mano una pequeña caja de pino que estaba haciendo para guardar las viejas recetas de Leonor. El movimiento rítmico de mi mano sobre la madera era calmante, un ancla en un mar de pensamientos turbulentos. Entonces, escuché el rugido del motor de su SUV de lujo, deteniéndose bruscamente en mi entrada. No era el sonido de una visita familiar, era el sonido de la impaciencia. Marcos no llamó a la puerta, simplemente entró, dejando que la puerta de mosquitero se cerrara de golpe detrás de él. Su rostro estaba tenso, la sonrisa de vendedor había desaparecido, reemplazada por una máscara de irritación apenas disimulada. No traía café ni pasteles. Solo llevaba la carpeta de cuero con los papeles. La dejó caer sobre mi mesa de roble con un golpe sordo que hizo vibrar la sal y la pimienta. El sonido profanó el silencio de mi cocina. Arturo, no tengo tiempo para juegos, dijo su voz cortante. Necesito que firmes esto, hoy. Dejé la lija a un lado y me limpié el polvo de las manos en mi delantal. Lo miré directamente, manteniendo mi voz nivelada. Ya te di mi respuesta, Marcos. No voy a firmar nada. Una vena palpitó en su sien. Se inclinó sobre la mesa, apoyando los nudillos en la madera que yo había barnizado hacía 30 años. No creo que entiendas la situación, siseó. Esto no es una petición. Es una necesidad. Clara y yo hemos hecho planes. Planes que dependen de la reestructuración de tus activos. Hice un compromiso de inversión basado en un capital de $150,000 que se hará líquido cuando vendamos esta casa. Sentí un frío glacial recorrer mi columna vertebral. $150,000. La venta de mi casa. No era una sugerencia, era un hecho consumado en su mente. ¿Hiciste un compromiso de inversión con un dinero que no es tuyo? ¿Con una casa que no está en venta? Él se rió, un sonido feo y sin humor. Oh, por favor, Arturo, seamos realistas. ¿Para qué necesitas esta casa? ¿Para qué necesitas todo ese dinero en el banco? Para nada. Estás sentado sobre un nido de oro que se está pudriendo. Nosotros, tu familia, podríamos estar usando ese dinero para construir un futuro. El futuro de tu hija. El de tus nietos. Cada palabra era un golpe. Usaba a Clara como un escudo humano, como una justificación para su codicia desmedida. Mantuve mi mirada fija en la suya, sin pestañear. Mi futuro y el de esta casa lo decido yo. Fue entonces cuando cruzó la última línea. La línea de la que no hay retorno. Su rostro se contorsionó,
en una mueca de desprecio. Se enderezó y me miró de arriba abajo, como si yo fuera un mueble viejo y estorboso que necesitaba ser desechado. ¿Sabes qué? Eres igual de terco que Leonor, escupió. La forma en que pronunció su nombre como si fuera una molestia, hizo que la sangre se me helara en las venas. Pero ella al menos era inteligente. Ella habría entendido que el dinero está para moverse, para crecer, no para quedarse estancado con un viejo que pasa sus días hablando con fantasmas en una casa vacía. Este dinero nos pertenece por derecho, es nuestra herencia. Solo que tú te niegas a morir y quitártenos del camino. Silencio. El mundo pareció detenerse. El zumbido del refrigerador se desvaneció. El olor a pino y a lluvia inminente desapareció. Todo lo que existía en ese momento eran sus palabras, suspendidas en el aire como un veneno. Nuestra herencia. Te niegas a morir. En ese instante, ya no vi al esposo de mi hija, vi a un extraño, a un ladrón que no solo quería mi dinero, sino que me resentía por el simple hecho de respirar. El dolor fue agudo, una puñalada limpia en el corazón, pero debajo del dolor, algo más nació, una calma fría, dura como el acero. La pena se había quemado por completo, dejando atrás solo una claridad absoluta. No levanté la voz, no hubo un estallido de ira, simplemente lo miré, y por primera vez, él pareció ver algo en mis ojos que lo hizo retroceder un paso. Vio que el viejo bueno y generoso, la roca, sobre la que había construido sus planes, se había desmoronado, revelando un fundamento mucho más duro debajo. Sal de mi casa, dije. Mi voz no fue más que un susurro, pero resonó en la cocina con el peso de una sentencia. Arturo, yo no quise. Ahora, repetí, sin mover un músculo. Marcos tragó saliva. Agarró su carpeta de la mesa, y, por primera vez desde que lo conocía, pareció inseguro, confundido. Se dio la vuelta y salió, esta vez, cerrando la puerta suavemente detrás de él, como si temiera hacer más ruido. Me quedé de pie en la cocina durante mucho tiempo, mirando la puerta cerrada. El clic final había sonado. El mecanismo estaba en marcha. Caminé hacia el teléfono que colgaba en la pared. Mis manos no temblaban. Marqué el número de Marcos. Sabía exactamente lo que iba a decir. La trampa estaba lista. Y él iba a caminar directamente hacia ella, silbando. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó no fue el de la soledad, sino el de la concentración. Me quedé inmóvil en medio de la cocina, escuchando el latido de mi propio corazón, un tambor lento y constante. No había gritos en mi cabeza, no había un torbellino de furia. La herida que las palabras de Marcos habían abierto era profunda, pero en lugar de sangre, lo que brotaba de ella era una claridad gélida. Era como si una tormenta que llevaba años gestándose dentro de mí, finalmente hubiera cesado, dejando un cielo despejado y un aire frío y quieto. Él había cometido un error fundamental. Creyó que estaba insultando a un viejo débil. Pero lo que hizo fue despertar al hombre que construyó esta casa con sus propias manos, viga por viga. Caminé lentamente hacia la sala de estar, y me detuve frente a la fotografía de mi boda. Miré la sonrisa de Leonor, y por primera vez en 5 años, no sentí el dolor punzante de su ausencia. Sentí su presencia como una fuerza a mi lado. Recordé el libro de contabilidad que había encontrado, su caligrafía precisa documentando cada dólar, cada sacrificio. Ella lo había visto. Ella siempre lo supo. En ese momento, entendí que esto no era solo mi batalla. Estaba terminando algo que ella, en su silenciosa sabiduría, había comenzado a registrar. Mi plan no sería una explosión de ira. Sería una construcción, tan metódica y precisa como cualquiera de los muebles que había salido de mi taller. Fui al taller, mi santuario. El olor a cedro y aceite de linaza me envolvió, no como un consuelo, sino como una armadura. Mis ojos recorrieron la pared donde colgaban mis herramientas, cada una en su lugar. La sierra de mesa, capaz de cortar la madera más dura con una línea perfectamente recta. Los formones afilados para tallar con precisión milimétrica. La paciencia. La lógica. La fuerza aplicada con inteligencia. Todo lo que necesitaba estaba allí. No solo en el acero de las herramientas, sino en la disciplina que me habían enseñado durante 40 años. Marcos vivía en un mundo de promesas vacías y cifras infladas.
Yo vivía en un mundo donde las medidas debían ser exactas, o toda la estructura se derrumbaba, y yo estaba a punto de medirlo a él. Regresé a la casa. Mi mente estaba en calma, las piezas del plan encajando en su lugar sin esfuerzo, como una junta de cola de Milano bien hecha. Usaría su propia codicia como cebo. Le daría exactamente lo que creía que quería, el control. Le abriría la puerta, le mostraría el tesoro y lo dejaría entrar solo. Él pensaba que yo era un obstáculo, un vestigio del pasado que se negaba a desaparecer. Estaba a punto de descubrir que yo no era el obstáculo. Yo era la trampa. No lo verían venir. Ni él, ni mi hija. Y esa era la parte más dolorosa, pero también la más necesaria. A veces, para salvar a alguien que amas de un depredador, tienes que dejar que vean sus dientes de cerca. Cogí el teléfono. Mis dedos marcaron su número sin la menor vacilación. La hora de la paciencia había terminado. La hora de la precisión había comenzado. El lunes por la mañana el sol entró por la ventana de la cocina con la misma suavidad de siempre, pero algo en mí había cambiado. El aroma del café recién hecho ya no era una fuente de consuelo nostálgico, era combustible. Me senté en mi viejo sillón de cuero, no para recordar, sino para planificar. La foto de Leonor y yo en la mesita parecía mirarme con aprobación. Había pasado la noche en vela, no por angustia, sino por una intensa y metódica concentración. Sobre la mesa del comedor, abierto como una sagrada escritura, estaba el libro de contabilidad de mi esposa. A su lado, una libreta amarilla donde había anotado una lista de tareas. La primera palabra era abogado. No busqué una firma grande y ostentosa en el centro de la ciudad. Recordé a un hombre llamado David Ramírez, un abogado cuyo pequeño despacho estaba a unas cuadras de mi taller. Lo había conocido años atrás en una reunión de pequeños comerciantes del barrio. Era un hombre serio, de mi edad, con una reputación de ser honesto y minucioso. Su oficina estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillos, encima de una panadería. El aire en la escalera olía a pan fresco y a papel viejo. Cuando entré, el señor Ramírez me recibió él mismo. Su despacho era modesto, lleno de estanterías de madera oscura repletas de libros de leyes. Olía a cuero y a café fuerte. Le extendí la mano. Señor Ramírez, soy Arturo Vargas, no sé si me recuerda. Él asintió, sus ojos agudos estudiándome por encima de sus gafas de lectura. Claro que sí, señor Vargas. El carpintero. Siéntese, por favor. ¿En qué puedo ayudarle? Puse el libro de contabilidad de Leonor sobre su escritorio de caoba. Mi esposa era una mujer muy organizada, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Registró cada préstamo que le hicimos a nuestra hija y a su marido. Ramírez se puso las gafas y abrió el libro. Sus dedos, manchados de tinta, recorrieron lentamente la caligrafía de Leonor. Pasó varios minutos en silencio, leyendo cada entrada, cada fecha. El único sonido en la habitación era el tic-tac de un viejo reloj de pared. Finalmente, levantó la vista. Señor Vargas, esto es extraordinario. Esto no es solo un registro, es un testimonio. La claridad de las entradas, las fechas, los propósitos especificados. Legalmente, esto establece un patrón de préstamos, no de regalos. Aunque no haya contratos firmados, la intención es clara. Quiero recuperar mi dinero, dije sin rodeos, cada centavo. Podemos redactar una carta de demanda formal, explicó, exigiendo el reembolso total de los préstamos documentados en un plazo de 30 días. El monto principal asciende a $85,000. Podemos calcular los intereses basándonos en la tasa de interés legal del Estado desde la fecha de cada préstamo, lo que añadiría aproximadamente unos $12,750. Para un total de $97,750. Mi tarifa de retención para iniciar el proceso será de $2,500. Saqué mi chequera y le extendí un cheque por el monto exacto. Hágalo, le dije. Y necesito la carta para mañana por la tarde. Vio la urgencia en mis ojos y simplemente asintió. La tendrá lista. Mi siguiente parada fue mi banco de toda la vida, el Community First Bank, en la calle principal. La gerente, la señora Evans,
me conocía desde que abrí mi primera cuenta de negocios en 1982. Le expliqué que por motivos de planificación patrimonial quería reestructurar mis finanzas. No le di detalles innecesarios, la discreción era clave. Tengo $280,000 en mi cuenta de ahorros, la número 45888762, le dije leyendo el número de mi libreta. Quiero transferir la totalidad de ese monto para establecer un fondo fiduciario irrevocable a mi nombre. Nadie, excepto yo, podrá tocar ese dinero sin pasar por un proceso legal muy estricto. La señora Evans no hizo preguntas. Procesó la transferencia con una eficiencia tranquila. Mientras firmaba los documentos, sentí que estaba construyendo un muro, ladrillo por ladrillo, alrededor de lo que quedaba de mi vida. También solicité alertas de texto para cualquier transacción superior a $100 en mi cuenta corriente, la única a la que Marcos podría intentar acceder si las cosas se ponían feas. Salí del banco sintiéndome más ligero, como si hubiera descargado un peso que no sabía que llevaba. Esa tarde, sonó el teléfono. Era Clara. Su voz sonaba tensa. «Papá, ¿está todo bien? Marcos me dijo que lo llamaste ayer. Dijo que habías aceptado firmar los papeles». Mantuve mi voz tranquila, neutral. «Hola, cariño. Sí, tu esposo y yo estamos arreglando algunos asuntos financieros. No te preocupes, todo está bajo control». «¿Pero qué tipo de asuntos?» Él parecía muy emocionado. «Cosas de hombres, Clara. Números y papeles. Lo importante es que todo se está organizando para el futuro». Fue una media verdad, pero era todo lo que podía darle en ese momento. Colgué sintiendo una punzada de tristeza. Sabía que esto la lastimaría, pero la alternativa, dejar que Marcos la arrastrara a su ruina junto conmigo, era impensable. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, recogí la carta del despacho de Ramírez. Era un documento de 2 páginas, impreso en papel grueso y con un lenguaje legal frío e implacable. Cada frase era un martillo. Fui directamente a mi taller. El olor a cedro me recibió como un viejo amigo. Me arrodillé en el suelo de hormigón, y levanté una tabla suelta debajo de mi banco de trabajo, revelando la esfera de acero de mi vieja caja fuerte de piso. La abrí con la combinación que solo Leonor y yo conocíamos, nuestro aniversario, 15 de diciembre de 87. Dentro, saqué los pocos bonos al portador que me quedaban, la escritura original de la casa y una pequeña caja de terciopelo con las perlas de boda de Leonor. Guardé todo eso en un lugar seguro y oculto en la casa. Luego, regresé a la caja fuerte vacía. Coloqué el libro de contabilidad de cuero de Leonor en el centro, abierto en la primera página, donde la entrada de $25,000 para su casa estaba escrita con su letra elegante. Encima del libro, puse la carta de demanda del abogado Ramírez, doblada por la mitad. Cerré la pesada puerta de acero. El sonido metálico y definitivo del cerrojo al encajar en su lugar resonó en el silencio del taller. Era el sonido de una trampa que se armaba. Todo estaba listo. Ahora, solo tenía que esperar a que el lobo viniera por su festín. 2 días pasé en un silencio casi monacal. No era un silencio de espera nerviosa, sino de preparación. Como un carpintero que afila sus herramientas antes de un corte importante, yo estaba afilando mi mente, mi resolución. Me movía por la casa con un propósito renovado. Limpié el taller, organiqué con acento agudo mis formones por tamaño, y aceité la bancada de mi sierra de mesa. Cada acción era deliberada, un ancla para mis pensamientos. El miércoles por la mañana, a las 9:15 de la mañana, me serví una taza de café negro y me senté a la mesa de la cocina. El sol de la mañana entraba por la ventana, dibujando un cuadrado de luz sobre la madera de roble. Cogí el teléfono. El plástico frío del auricular se sentía pesado en mi mano. Marqué el número de Marcos. Respondió al segundo timbrazo, su voz apresurada, como siempre. «Arturo, ¿qué pasa? Estoy a punto de entrar en una reunión». Mantuve mi tono de voz bajo, teñido de una calculada resignación. «Marcos, solo necesito 1 minuto. He estado pensando en nuestra conversación. En los papeles». Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara. «Tenías razón. Soy un viejo terco.
Es hora de organizar las cosas. Pude oír un cambio en su respiración, una contención de la emoción. ¿En serio, Arturo? Eso es muy sensato de tu parte. Sabía que lo entenderías. Su voz había perdido toda su prisa, ahora era suave, condescendiente. Sí, continué, mirando el cuadrado de luz en la mesa. Pero no quiero firmar nada hasta que todo esté claro. Todos mis documentos importantes, la escritura de la casa, algunos viejos certificados de acciones, todo está en la caja fuerte del taller. La que está en el suelo. Nunca he sido bueno con estas cosas. Necesito que vengas, lo revises todo, y me expliques qué significa cada cosa antes de firmar ese poder notarial. El anzuelo estaba en el agua, podía sentir la tensión en la línea, la caja fuerte. Claro, Arturo, por supuesto, puedo ayudarte con eso, será un placer. Bien, dije, la combinación la he olvidado a menudo últimamente, pero la anoté. Es el cumpleaños de Clara, el día y el mes, seguidos del año, 6 dígitos. Dije la mentira sin que me temblara la voz. La combinación real, 15 de diciembre de 87, el día de mi boda con Leonor, estaba grabada en mi alma. Darle el cumpleaños de Clara era una crueldad poética, usar su amor como la llave de su propia caída. Entendido, el cumpleaños de Clara, mira, cancelaré mi reunión. Puedo pasar en 1 hora. Su entusiasmo era casi palpable. Tómate tu tiempo, Marcos, las cosas han esperado 68 años, pueden esperar un poco más. Colgué el teléfono y me bebí el café de un trago. El líquido amargo me aclaró la garganta. El juego había comenzado. Durante la siguiente hora, no me moví de la cocina. Simplemente me quedé sentado, escuchando los sonidos de la casa, el zumbido del refrigerador, el crujido ocasional de la madera asentándose. A las 10:23 de la mañana exactamente, escuché el sonido de su SUV de lujo deteniéndose en mi entrada. Las puertas se cerraron con un golpe sordo y caro. Unos segundos después, llamó a la puerta, no con los nudillos, sino con el timbre, 2 notas agudas y rápidas que parecían impacientes. Abrí la puerta. Marcos estaba allí, vestido con un traje a medida de color gris carbón que probablemente costaba más que mi primera camioneta. Llevaba su maletín de cuero y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Arturo, dijo, dándome una palmada en el hombro que pretendía ser afectuosa. Me alegro de que hayas entrado en razón. Asentí y me hice a un lado para dejarlo pasar. El taller está por aquí. Caminamos por el pasillo, sus zapatos italianos de cuero, haciendo un sonido suave y caro sobre mi piso de roble. El contraste era casi cómico. Lo guié a través de la cocina y hacia la puerta trasera que daba al patio. El aire exterior era fresco y olía a tierra húmeda. El taller se erigía al final del camino de piedra, un edificio sencillo de madera que parecía humilde y fuerte al lado de la ostentación de mi yerno. Dentro del taller, el olor a cedro y a trabajo honesto llenaba el aire. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas polvorientas, iluminando partículas de acerrín que flotaban como polvo de oro. Marcos miró a su alrededor con una mezcla de curiosidad y desdén, como un explorador en una tierra primitiva. Así que, aquí es donde haces tu magia, dijo, pasando un dedo por mi banco de trabajo y luego mirándolo con disgusto. No respondí. Me arrodillé con un ligero esfuerzo y levanté la tabla suelta del suelo, revelando la esfera de acero de la caja fuerte. Ahí está, dije. Marcos se acercó, sus ojos brillando con una codicia apenas disimulada. Se agachó a mi lado, su colonia cara luchando y perdiendo contra el aroma de la madera. Bien, pongámonos a trabajar, dijo frotándose las manos. Me levanté lentamente. La combinación es el cumpleaños de Clara, día, mes, año. 6 dígitos. 8 de mayo de 92. Le di los números falsos, observando su rostro. No había ni un atisbo de duda. Se arrodilló frente a la caja fuerte, su costoso traje arrugándose sobre el hormigón. Sus dedos, acostumbrados a teclados y pantallas táctiles, giraron el dial con torpeza al principio, y luego con más confianza. Clic. 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 El sonido de los pestillos internos moviéndose resonó en el silencio del taller. Finalmente,
Hubo un clac más fuerte y definitivo. Marcos tiró de la manija, y la pesada puerta de acero se abrió con un gemido. Se inclinó, esperando ver pilas de documentos, escrituras, quizás incluso efectivo. Su sonrisa era la de un hombre que acaba de ganar la lotería. Se asomó al interior oscuro de la caja. Vi cómo su sonrisa se congelaba. Se quedó inmóvil por un segundo, luego dos. Lentamente, metió la mano y sacó el único objeto que había dentro, además de la carta. Era el libro de contabilidad de cuero de Leonor. Lo sostuvo en sus manos como si fuera un artefacto extraño. Lo abrió. Vi sus ojos recorrer la caligrafía de mi esposa, la primera página detallando los $25,000 para su casa. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y luego, a una comprensión pálida y enfermiza. «¿Qué es esto?», susurró, su voz apenas audible. «Es la contabilidad de Leonor», le dije, mi voz tranquila y clara como el cristal. Era muy meticulosa. Sus ojos se dispararon desde el libro hacia mí. La máscara de confianza se había hecho añicos, revelando al hombre pequeño y asustado que había debajo. Su mirada volvió a la caja fuerte, buscando desesperadamente algo más. Vio la carta doblada. Con dedos temblorosos, la cogió y la abrió. Mientras leía las frías y legales palabras redactadas por el señor Ramírez, el color desapareció por completo de su rostro. La demanda de $97,750, el plazo de 30 días. La amenaza de acciones legales, embargo de bienes, y la notificación a sus socios comerciales. Cada palabra era un clavo en su ataúd financiero. Se levantó de un salto, el libro y la carta arrugados en su puño. Su rostro era una máscara de furia y pánico. Tú no puedes hacer esto. Esto es una trampa». Lo miré, de pie junto a mi banco de trabajo, el lugar donde había creado valor real con mis manos durante toda mi vida. No levanté la voz. No sentí la necesidad. «Yo no hice nada, Marcos», le dije con una calma que lo aterrorizó. «Simplemente te abrí la puerta. Tú entraste solo». El mundo pareció encogerse hasta caber en el espacio de mi taller. El olor a cedro se volvió más intenso, casi sofocante. Por un largo momento, Marcos se quedó mirándome, con el libro de contabilidad en una mano y la carta del abogado en la otra, como si sostuviera los fragmentos de un accidente. Su rostro, normalmente bronceado y seguro de sí mismo, había adquirido un tono pálido y ceroso bajo la luz polvorienta. La vena en su sien palpitaba visiblemente. Yo no me moví, permanecí de pie junto a mi banco de trabajo, mi ancla en un mundo que se había puesto patas arriba. Sentía la veta de la madera bajo mis dedos, una textura real y honesta en medio de su pánico fabricado. Finalmente el shock se rompió, no en un grito sino en una risa. Fue un sonido horrible, agudo y sin alegría. ¿Una trampa?, repitió, casi ahogándose con la palabra. ¿Tú? ¿Un viejo carpintero? ¿Crees que puedes jugarme una mala pasada a mí? Se acercó un paso, agitando los papeles en mi cara. El olor a su costosa colonia era agrio, mezclado con el sudor del miedo. «Esto es ridículo. Esto no se sostendrá en ningún tribunal. Ese dinero fueron regalos para tu hija, para tu familia». Mantuve mi voz tan nivelada como la superficie de una mesa recién cepillada. Leonor no lo vio así, y su letra es bastante clara. Cada entrada dice, préstamo. Y ahora mi abogado, el señor Ramírez, tampoco lo ve así. El nombre del abogado pareció golpearlo físicamente. Retrocedió, sus ojos moviéndose frenéticamente por el taller, como un animal buscando una salida. «¿Estás loco, senil? Clara nunca permitirá esto. Estás intentando destruir a tu propia familia por un poco de dinero». Su voz subió de volumen, llenando el pequeño espacio con su indignación actuada. Estaba buscando un punto de apoyo, un argumento que pudiera usar para manipularme, como siempre había hecho. «El dinero nunca fue el problema, Marcos», le dije con calma. «El problema es el respeto, es la honestidad, valores que parecen no estar en tu vocabulario». «Valores», escupió, la palabra sonando como un insulto en su boca. «¿Qué sabes tú de valores? Pasas tus días cubierto de aserrín,
jugando con pedazos de madera, mientras yo construyo un negocio de verdad en el mundo real. Ese dinero que me diste, los $60,000, lo convertí en algo. Creé empleos, generé ingresos. Tú solo lo tenías acumulando polvo en un banco. Me apoyé ligeramente en el banco de trabajo. Ese dinero era para un viaje a Italia. Un viaje que iba a hacer con mi esposa antes de que muriera. No era para financiar tus fantasías de grandeza a costa de mi pérdida. La mención de Leonor pareció enfurecerlo aún más. Arrugó la carta del abogado en una bola apretada. No te atrevas a usarla en mi contra. Clara es tu hija. ¿Vas a hacerle esto a ella? ¿Vas a demandar a tu propia hija y a su esposo? ¿Quieres que sus amigos se enteren de que su padre la está llevando a la corte? ¿Quieres arruinar su reputación? Ahí estaba. El escudo humano. Siempre usaba a Clara. Lo miré fijamente, y por primera vez, dejé que un filo de acero se colara en mi voz. Estoy protegiendo a mi hija. Te di el pago inicial de una casa que no podías pagar. Te di $60,000 que nunca devolviste. Descubrí que convenciste a Clara de firmar un préstamo de $42,000 para tu SUV de lujo, y me pusiste como aval sin mi permiso explícito. Has estado desangrando a esta familia lentamente, Marcos. Yo solo estoy deteniendo la hemorragia. Su rostro se descompuso. La mención del préstamo del auto, un detalle que él creía que yo ignoraba, lo desarmó por completo. La rabia se desvaneció, reemplazada por un pánico puro y desnudo. ¿Cómo sabes eso? La gente habla, y yo escucho, a diferencia de ti yo presto atención. Se pasó una mano temblorosa por el pelo, su fachada de hombre de negocios exitoso desmoronándose en tiempo real. Arturo, por favor, suplicó, su tono cambiando drásticamente a uno lastimero. No puedes hacer esto. ¿Mi negocio? Estoy en medio de una ronda de financiación. Si una demanda como esta se hace pública, mis inversores se retirarán. Estaré arruinado. Arruinado. Quizás debiste pensar en eso, antes de tratar mi hogar como un cajero automático, y a mí como un viejo tonto, respondí, sin ceder un ápice. El pánico se convirtió de nuevo en ira, la ira de un hombre acorralado. Voy a llamar a Clara, ahora mismo, ella te hará entrar en razón. Ella te recordará lo que es la lealtad familiar. Sacó su teléfono, sus dedos torpes luchando por desbloquear la pantalla. Adelante, le dije, llámala. Cuéntale todo, cuéntale cómo intentaste que firmara un poder notarial para vender mi casa sin mi consentimiento. Cuéntale sobre los $97,750 que nos debes, y cuéntale lo que encontraste en la caja fuerte que pensabas que estaba llena de mi dinero. Cuéntale la verdad, Marcos, por una vez en tu vida. Se detuvo, con el teléfono en la mano, su rostro una máscara de derrota. Sabía que no podía contarle la verdad a Clara, porque la verdad lo exponía como el fraude que era. Me miró una última vez, sus ojos llenos de un odio impotente. Te arrepentirás de esto, viejo, siseó. Haré que tu vida sea un infierno. Mi vida ya fue un infierno, Marcos. El día que perdí a mi esposa. Comparado con eso, tú no eres más que una molestia. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del taller a toda prisa, casi tropezando en el camino de piedra. Lo vi subirse a su costoso SUV y arrancar con un chirrido de neumáticos, dejando una marca negra en el asfalto de mi entrada. Me quedé en la puerta del taller, respirando el aire fresco de la mañana. La batalla no había terminado, pero una guerra importante se había ganado. El lobo había salido del gallinero, con el rabo entre las piernas y el sabor de la derrota en la boca. Y yo sabía, con una certeza absoluta, que volvería. Pero la próxima vez, yo estaría aún más preparado. La calma que siguió a su partida fue densa, como el aire antes de una tormenta de verano. Sabía que no había terminado. Marcos no era un hombre que aceptara una derrota en silencio. Se reagruparía, usaría su arma más poderosa. Mi propia hija. Fui a la cocina, y preparé una jarra de té helado, el favorito de Leonor. Puse 3 vasos sobre la mesa del comedor, junto a una pequeña carpeta de manila que había preparado esa mañana. Luego me senté en mi sillón de cuero, el que mira hacia la puerta principal, y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 4:17 de la mañana de la tarde,
Su SUV de lujo giró en mi calle con demasiada velocidad y se detuvo bruscamente frente a la casa. Las puertas se abrieron casi al unísono. Marcos salió primero, con el rostro enrojecido y la mandíbula apretada. Luego salió Clara. Mi corazón dio un vuelco al verla. Sus ojos estaban hinchados y su rostro pálido. Caminaba unos pasos detrás de él, no como una compañera, sino como una prisionera. No llamaron a la puerta. Marcos la abrió de golpe y entró en mi sala de estar como si fuera el dueño del lugar. Clara lo siguió en silencio, sin atreverse a mirarme a los ojos. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, ladró Marcos, su voz resonando en las paredes de la casa que yo había construido. ¿Intentas destruir a tu propia familia? ¿A tu hija? Señaló a Clara, que se estremeció como si la hubiera golpeado. Se estaba escondiendo detrás de ella, usándola como un escudo. Me levanté lentamente de mi sillón. No miré a Marcos, mis ojos estaban fijos en mi hija. ¿Clara?, dije. Mi voz suave pero clara. Ven y siéntate, por favor. Hay cosas que debemos discutir. Como una familia. Marcos se burló. Oh, ahora quieres hablar como una familia. Después de enviar a tu abogado matón a amenazarnos. Ignorándolo, caminé hacia Clara y le tomé suavemente el brazo. Estaba temblando. La guié hacia la mesa del comedor y le acerqué una silla. Siéntate, cariño. Bebe un poco de té. Ella se sentó obedientemente, sus manos temblando mientras rodeaban el vaso frío. Marcos permaneció de pie, irradiando una furia impotente. Puse la carpeta de manila sobre la mesa, entre Clara y yo. Tu esposo te ha contado su versión de la historia, le dije a ella. Ahora, déjame mostrarte la verdad. Abrí la carpeta. El primer documento que saqué fue una copia del libro de contabilidad de Leonor. Lo deslicé sobre la mesa hacia Clara. ¿Reconoces la letra de tu madre, verdad? Ella asintió, una lágrima rodando por su mejilla mientras sus dedos rozaban la página. Ella anotó todo. Cada dólar que les dimos. No como regalos, Clara, sino como préstamos para ayudarlos a empezar. Marcos intervino. Eso es ridículo. Eran regalos. Ella solo estaba obsesionada con los números. Clara levantó la vista y vi una chispa de duda en sus ojos. Conocía a su madre. Sabía que Leonor no era obsesiva, era precisa. Saqué el segundo documento. Era una copia del contrato de préstamo del SV de $42,000. Mi nombre y mi firma estaban claramente visibles en la línea del aval. ¿Y esto, Marcos? ¿También fue un regalo? Lo miré directamente por primera vez. Un regalo que me diste sin mi conocimiento. Fui al banco esta mañana. Me proporcionaron una copia. Dijeron que la firma parecía un poco extraña, pero como la solicitud se hizo en línea usando información que solo la familia conocería, la aprobaron. El color desapareció del rostro de Marcos. Clara tomó el papel. Lo leyó, y luego una y otra vez. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Papá, tu firma. No es mi firma, Clara, le dije con calma. Era solo una formalidad, tartamudeó Marcos, el pánico comenzando a filtrarse en su voz. Necesitábamos el auto. Era para la familia. Sabía que no te importaría. ¿No me importaría que falsificaras mi firma en un documento legal por $42,000? Le pregunté, mi voz bajando a un susurro helado. ¿No me importaría que pusieras en riesgo mi seguridad financiera, la misma seguridad que has estado tratando de robarme con ese poder notarial? Clara levantó la cabeza. Sus ojos ya no estaban llenos de tristeza, sino de una comprensión dura y fría. Miró a su marido, al hombre con el que había construido una vida, y lo vio por primera vez. ¿Mentiste?, susurró ella. Me mentiste a mí. Ese fue el momento, el instante en que el poder cambió de manos de forma irrevocable. Marcos abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Estaba expuesto, despojado de todas sus mentiras. Ya no era el hombre de negocios astuto, era solo un estafador asustado. Tienes 30 días, Marcos, dije, mi voz ahora con el peso del acero.
30 días para pagarme los $97,750 que me debes. Vende tu casa. Vende tu auto de lujo. Liquida tus acciones. No me importa cómo lo hagas. Pero lo harás. Si no lo haces, esta demanda se presentará, y cada uno de tus socios comerciales e inversores recibirá una copia. Tu elección. Él me miró, derrotado. La arrogancia se había evaporado, dejando solo un vacío patético. Miró a Clara, buscando apoyo, pero ella se levantó y se alejó de él, acercándose a mí. Puso su mano sobre mi brazo. Ahora, dije, mi voz no dejando lugar a la discusión. Quiero que salgas de mi casa. Marco se quedó allí por un segundo más, un fantasma en la casa que nunca podría poseer, y luego, sin una palabra se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. El sonido del clic fue el más satisfactorio que jamás había escuchado. Después de que la puerta se cerró detrás de Marcos, la casa pareció exhalar un suspiro que llevaba 5 años contenido. El silencio que quedó no era el de la ausencia, sino el de la paz. Durante las siguientes semanas, vi cómo el castillo de naipes de Marcos se derrumbaba. Fiel a mi palabra, mi abogado no presentó la demanda, porque Marcos, desesperado por evitar la ruina pública, comenzó a liquidar su vida artificial. El SUV de lujo fue lo primero en desaparecer, reemplazado por un modesto sedán usado. Luego, puso en venta la casa, esa casa cuyo pago inicial yo había cubierto, por un precio muy por debajo del mercado para asegurar una venta rápida. El 18 de diciembre, exactamente 30 días después de la confrontación, recibí una transferencia bancaria por la cantidad de $97,750. No sentí alegría, solo una tranquila sensación de justicia. El dinero nunca fue el objetivo. Era la prueba de que la verdad, como la buena madera, tiene un peso y una solidez que las mentiras no pueden soportar. Clara se mudó de nuevo a su antigua habitación por un tiempo. Las primeras semanas fueron difíciles, llenas de silencios y lágrimas contenidas. No la presión con acento agudo. Le preparaba el estofado de carne que tanto le gustaba, y trabajábamos juntos en el jardín, arrancando las malas hierbas, como si estuviéramos limpiando el pasado. Un sábado por la mañana, entró en el taller por primera vez en años. El olor a cedro la hizo sonreír, una sonrisa genuina, la primera que le había visto en mucho tiempo. Se detuvo junto a mi banco de trabajo y cogió un trozo de madera de pino. ¿Recuerdas la casa de muñecas que me construiste con mamá? Preguntó, su voz suave. Asentí. Era la casa más bonita del mundo, dijo ella. En ese momento, supe que íbamos a estar bien. El divorcio fue rápido y silencioso. Marcos desapareció de nuestras vidas, llevándose consigo su ambición hueca y dejando atrás a una mujer más fuerte y sabia. Mi vida recuperó su ritmo, pero con una nueva melodía. Las mañanas todavía comienzan antes del amanecer, con una taza de café fuerte y sin azúcar. Pero ahora, cuando me siento en mi viejo sillón de cuero, el que está junto a la ventana, el sentimiento es diferente. El sillón ya no se siente como un refugio contra la soledad, se siente como un trono, un lugar desde el cual contemplo el mundo que he protegido, el legado que he salvado. La fotografía de Leonor sigue en la mesita, su sonrisa tan brillante como siempre. Pero ya no le hablo con tristeza, pidiéndole consejo. Ahora le cuento nuestras victorias. Le cuento cómo su libro de contabilidad, su silenciosa previsión, se convirtió en la espada y el escudo que protegieron a nuestra familia. El cuero gastado bajo mis manos ya no parece un mapa de años de pérdida, sino un testimonio de la resistencia. Es el asiento de un hombre que recuperó su hogar, su dignidad, y lo más importante, a su hija. La casa ya no está vacía. Está llena de un futuro que por un momento casi perdí, pero que ahora construiré de nuevo, pieza por pieza, con mis propias manos. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero mucho saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para llevar para la vida. Al final, la lección fue simple, como las verdades que se aprenden trabajando la madera. Hay personas que miran un roble centenario,
y solo ven la cantidad de tablas que pueden cortar. Y hay quienes ven la sombra que ha dado, las generaciones que ha protegido. Marcos era del primer tipo. Él creía que el valor de un hombre se medía por su cuenta bancaria, por los activos que podía liquidar. No entendió que mi verdadera fortuna no estaba en una caja fuerte, sino en las paredes de esta casa, en el filo de mis herramientas y sobre todo en la memoria de Leonor. Él pensó que mi generosidad era una debilidad, pero se equivocó. La generosidad solo puede venir de la fuerza, de saber quién eres y lo que has construido. Mi riqueza no son los dólares que recuperé, es la tranquilidad de sentarme en este viejo sillón, ver a mi hija sonreír de nuevo, y saber que he honrado la vida que construí con mi esposa. La dignidad, aprendí, no tiene precio, es el único activo que nadie puede quitarte a menos que tú mismo se lo entregues. No dejes que la codicia de otros te haga dudar del valor de tu propia vida, una vida construida con honestidad, trabajo y amor. Esas son las únicas estructuras que resisten el paso del tiempo. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero mucho saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para llevar para la vida.